Capítulo 8. De su propia encarnación a través de María. Y Jesús continuó en su plática diciendo, aconteció entonces después de eso, que al mandato del primer misterio, miré hacia abajo, sobre el mundo de la humanidad, y encontré a María, quien es llamada mi madre de acuerdo al cuerpo de la materia. Hablé con ella como Gabriel, y cuando volvió de lo alto hacia mí, le vertí de allí la primera fuerza que había recibido de Barbelo, que es el cuerpo que he llevado en lo alto. Y en vez del espíritu, vertí en ella la fuerza que he recibido del gran Sabaoth, el digno, que está en la región de la derecha. Y las 12 potestades de los 12 redentores del tesoro de la luz, que yo había recibido de los 12 ministros de en medio, la vertí en la esfera de los regidores. Y los decanos de los regidores, y sus liturgos, creyeron que ellos eran los espíritus de los regidores, y los liturgos los trajeron y los ligaron a los cuerpos de vuestras madres. Y cuando vuestra hora se ligó, nacisteis en el mundo sin espíritu de regidores. Y recibisteis vuestra parte de la fuerza, que el último auxiliar había inhalado hacia la mezcla, esa fuerza que está fundida con todos los invisibles y todos los regidores y todos los aeones, en una palabra, el que está combinado con el mundo de destrucción, que es la mezcla. Esta fuerza, que desde el principio y resalté en mí mismo, la he vertido en el primer mandamiento y el primer mandamiento vertió una parte de esta en la gran luz, y la gran luz vertió una parte de aquella que había percibido, en los 5 auxiliares, y el último auxiliar tomó una parte de aquella que recibió, y la vertió en la mezcla. Y esta parte está en todos los que están en la mezcla, tal como os lo acabo de decir. El mandato del primer misterio es equivalente al mandato del Padre. María es siempre Isis, la Madre Divina, a quien ningún mortal ha levantado el velo. Sabaoth es el nombre dado en hebreo al ejército de la voz, a la oeste o a las huestes creadoras de los Elohim. En el Antiguo Testamento, se aplica el nombre de Jehová, en su acepción original de Yodebé, a la oeste de los andróginos divinos o cosmocratores que crearon este universo. Isis, María recibe siempre la primera fuerza, el santo afirmar. El Cristo íntimo transmite a la Divina Madre Kundalini tal fuerza. No olvidemos jamás que existe 3 fuerzas primarias, estas son, santo afirmar, santo negar, santo conciliar. El gran Sabaoth, el digno, que está en la región de la derecha, es la hueste de los Elohim creadores. El Cristo íntimo siempre transmite a Estella Maris la fuerza maravillosa del gran Sabaoth. En modo alguno podríamos negar la existencia de los 12 salvadores o avataras. 32. Cada uno de los 12 redentores tiene dentro de sí mismo a las 12 potestades. Entre cada logo y redentor y el mundo manifestado existe el correspondiente maestro, espíritu, emanado del redentor en cuestión. Obviamente, el ministro emanado viene a ser un desdoblamiento del logo y íntimo. Muchas veces, los decanos de los regidores y sus liturgos, piensan de sí mismos lo mejor, suponen equivocadamente que ellos son los regidores de la luz, tal error se debe al orgullo y a la ambición. Obviamente, estos equivocados renacen, vuelven al mundo, son traídos a este valle de lágrimas por los liturgos de los regidores. Los príncipes de la Iglesia gnóstica nunca ignoran los trabajos del abismo. Solo quienes han trabajado intensamente en los mundos infiernos, logran alcanzar el estado de príncipes o regidores de la Iglesia gnóstica. En realidad, únicamente trabajando sobre sí mismo en el 9º círculo dantesco, es posible convertirse en regidor de la luz. Toda exaltación va precedida de una terrible humillación. Quien quiera subir, debe primero bajar, esa es la ley. Aquellos equivocados sinceros que se creen regidores sin serlo, reciben al renacer, en vez del espíritu de los regidores, la fuerza para la lucha en la vida, la fuerza marciana que está combinada con el mundo de destrucción, que es la mezcla o el resultado de la mezcla de leyes y fuerzas. La fuerza del Salvador del mundo se encuentra en un nivel muy superior, con relación a las fuerzas de los 5 auxiliares. La fuerza del Redentor del mundo está vertida en el primer mandamiento, que dice, amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
El primer mandamiento, eso que es amor, vierte una parte de esa fuerza en la gran luz. Incuestionablemente, la gran luz, vierte a su vez una parte de la fuerza amor en los 5 auxiliares. El quinto auxiliar, actuando con gran fuerza, toma cierta cantidad de la substancia del amor para verterla en la mezcla, en el mundo. Indubitablemente, esta última parte de la substancia del amor se halla depositada en la esencia. 33. Desgraciadamente, la esencia, la conciencia, se halla embotellada entre los agregados psíquicos, vivísimas representaciones interiores de nuestros defectos de tipo psicológico. Aniquilando los agregados psíquicos, se libera la esencia y resplandece el amor. Los discípulos deberían regocijarse porque el tiempo de su investidura había llegado. Jesús dijo entonces esto a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Continuó de nuevo su plática diciéndoles, regocijaos y alegraos y agregad gozo a vuestro gozo, porque ha llegado la hora de que use mi vestidura, la cual ha sido preparada para mí desde el principio, y que dejé en el último misterio hasta la hora de su consumación. Ahora, en la hora de su consumación, es el momento en que seré ordenado por el primer misterio, para hablar con ustedes desde el principio de la verdad hasta su final, y desde los interiores hasta los exteriores de los exteriores, para que el mundo sea salvado por vosotros. Regocijaos y alegraos, porque vosotros sois escogidos ante los hombres de la tierra. Sois vosotros quienes salvaréis al mundo. El Cristo íntimo usa su vestidura, su púrpura sagrada, cuando ya ha realizado con éxito la gran obra. No olvidemos jamás que el último misterio es el primer misterio. El Padre ha preparado para el Hijo la púrpura de los reyes. En la hora de la consumación, el Hijo se viste con la sagrada vestidura. En la hora de la consumación de la gran obra, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, es terriblemente divina. Las 12 potestades, los 12 apóstoles, son, repito, 12 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Los 12 apóstoles, bajo la dirección del Cristo íntimo, se expresan a través del iniciado cuando se está trabajando por la humanidad doliente. Los 12, son 12 aspectos del ser dentro de la unidad individual. 34. Capítulo 9. Sucedió que cuando Jesús había concluido de decir estas palabras a sus discípulos, continuó con su exposición y les dijo, ved aquí, que me he puesto mi vestidura y con ella toda autoridad que se me ha concedido a través del primer misterio. Un momento más y os diré el misterio del universo y la plenitud del mismo y no ocultaré nada a vosotros a partir de esta hora. Yo os perfeccionaré por completo con toda la perfección y en todos los misterios que son la perfección de todas las perfecciones y la grandeza de todas las grandezas y la gnosis de toda la gnosis, quienes están en mi vestidura. Yo os diré todos los misterios desde los exteriores hasta los interiores de los interiores. Pero escuchadme, que puedo deciros todas las cosas que me han sucedido. Con la vestidura sagrada de la púrpura divina, que usan aquellos que han hecho la gran obra, el Cristo íntimo se reviste. Ved aquí, dice el Cristo que me he puesto mi vestidura y con ella toda autoridad que se me ha concedido a través del primer misterio. Bien sabemos que el primer misterio es el del Padre que está en secreto. Hay tantos padres en el cielo cuantas criaturas en la tierra, cada uno de nosotros tiene su Padre. El Padre es el primero y el último de los misterios. 22 son los misterios fundamentales. El Cristo íntimo es el instructor del mundo, Él puede revelarnos, secretamente, el misterio del universo y la plenitud contenida en el mismo. El Cristo, el Logo solar, es unidad múltiple perfecta. El Cristo íntimo dentro de las profundidades interiores del ser, puede y debe perfeccionar a los 12 y a los 7, y a los 24 y a los 4, etcétera, etcétera, etcétera. No está de más repetir que durante la manifestación del ser es múltiple. El Cristo íntimo, disolviendo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, perfecciona las distintas partes autónomas y autoconscientes de nuestro ser. El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. No debemos confundir al ser con el yo.
El yo está compuesto por millares de agregados psíquicos que personifican a nuestros defectos psicológicos. El Cristo íntimo, en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, debe disolver todos esos elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. 35. El Cristo íntimo viene a instruirnos en secreto, Él nos revela todos los misterios, desde los exteriores de los exteriores hasta los interiores de los interiores. 36. Capítulo 10. El misterio de las 5 palabras en la vestidura. Y sucedió entonces, que cuando el sol había salido por el oriente, una gran fuerza de luz descendió, en la cual estaba mi vestidura, que había dejado atrás en el 24º misterio, tal como yo os lo había dicho, y encontré un misterio escrito en mi vestidura, con 5 palabras provenientes de lo alto, Zama Zama Ozza Rachama Ozai, cuya solución es esta: la vestidura del adorable, obviamente, se encuentra en el misterio 24. En el telar de Dios, la Madre Divina Kundalini teje la vestidura para el Señor. El telar de Dios es el misterio 24. En la vestidura del Señor están escritas las 5 palabras mágicas, Zama, Zama, Ozza, Rachama, Ozai. Estas son palabras del lenguaje de la luz. La solución. Oh, misterio que no tiene par en el mundo, por cuya causa el universo ha surgido. Esta es la total salida y la ascensión total que ha emanado todas las emanaciones y todo lo que está después, y por cuya razón todos los misterios han surgido. Venid a nosotros porque nosotros somos vuestros miembros y semejantes. Todos estamos contigo, somos uno y el mismo. Tú eres el primer misterio que existió desde el principio, en lo inefable, antes de aparecer, y el nombre de ello somos todos nosotros. Ahora por lo tanto, venimos a encontrarte en el último límite, el cual es el último misterio desde adentro, él mismo es un pedazo de nosotros. Ahora por lo tanto, te hemos enviado la vestidura que te pertenece desde un principio y que la has dejado atrás, en el último límite, el cual es también el último misterio desde adentro, hasta que sea consumada su hora de acuerdo con los mandamientos del primer misterio. Ved aquí, su hora ha llegado, póntela. El anciano de los días, dentro de nuestro propio ser, es el primero y el último de los misterios. El anciano de los días es la causa del gran surgimiento universal. El anciano de los ancianos combina causas para hacer surgir el universo. Todos los misterios han surgido por voluntad del Padre que está en secreto. La total salida de las fuerzas primarias universales y la ascensión o reingreso de las 3 fuerzas originales, se deben al primer misterio, que es también el último de los misterios. De este descenso y ascenso, emanación y reabsorción de las 3 fuerzas primarias, han emanado todas las emanaciones cósmicas y todo lo que está después, por cuya causa, todos los misterios han surgido. 37. Todo esto que sucede en el universo se sucede también en el hombre real. Las 3 fuerzas primarias vienen del gran aliento, tú lo sabes. Las 3 fuerzas primarias son, en sí mismas y por sí mismas, un desdoblamiento del gran aliento, para sí mismo, profundamente ignoto. El gran aliento tiene su raíz en el sagrado sol absoluto, tú lo sabes. Las 3 fuerzas primarias emanan del gran aliento y se reabsorben en el gran aliento. El gran aliento emana del sagrado sol absoluto y al final del gran día se reabsorbe en el sagrado sol absoluto. No sería posible crear, si previamente, el gran aliento no se desdobla en sus 3 fuerzas, positiva, negativa y neutra. Cuando estas 3 fuerzas originales, Padre, Hijo, Espíritu Santo, inciden o coinciden en un punto dado, se realiza una creación. Es al Santo 7 a quien le corresponde organizar tal creación. El Santo 3 crea y vuelve nuevamente a crear, pero sin el Santo 7 no podría organizarse ninguna creación. Cualquier cosmos puede existir gracias a la colaboración muy íntima del 3 y del 7. El anciano de los días es el primer misterio que existió desde el principio, en el inefable, antes de aparecer. Ven hacia nosotros y dentro de nosotros, divino anciano, porque nosotros somos parte de ti mismo.
Realmente, nosotros somos el resultado de los últimos resultados de los múltiples desdoblamientos del anciano de los días. El Padre y el Hijo son uno, el Padre es uno con el Hijo y el Hijo uno con el Padre, y quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Debemos buscar al anciano de los días en el último límite dentro de nosotros mismos, el cual es el último misterio desde adentro, el mismo, es la parte superior de nuestro propio ser. Cuando hablamos de último límite, lo hacemos en el sentido de manifestación cósmica, porque más allá de la manifestación del ser no tiene límites. El sagrado sol absoluto quiere cristalizar las tres fuerzas primarias dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. 38. El anciano de los días debe fabricar su vestidura. El Hijo debe crear su vestidura. El Espíritu Santo debe crear su vestidura. Es aquí y ahora, en la forja de los cíclopes, donde debemos crear la vestidura para el Padre. Es aquí y ahora, en la fragua encendida de Vulcano, donde debemos crear la vestidura para el Hijo. Es aquí y ahora, en la novena esfera, en el sexo, y con el mercurio de los sabios, donde debemos crear la vestidura para el Espíritu Santo. Oh anciano de los días, te enviaremos la vestidura que te pertenece desde un principio y que la has dejado atrás, en el último límite, el cual es también el último misterio desde adentro. Oh devotos, oh adeptos, trabajadores de la gran obra, cuando sea consumada vuestra hora, de acuerdo con los mandamientos del primer misterio, el Viejo de los siglos se vestirá con su resplandeciente vestidura. Las tres vestiduras de la Santa Trimurti, son los tres cuerpos de gloria. Solo los alquimistas gnósticos saben trabajar en la gran obra. Es el laboratorio alquimista donde se pueden crear los tres cuerpos gloriosos. Las tres vestiduras de luz. Venid a nosotros para acercarnos a ti y vestirte con el primer misterio y toda su gloria, por mandato de él mismo, en el que el primer misterio nos lo ha concedido y que consiste en dos vestiduras para vestirle con ellas, además de aquella que te hemos enviado porque eres digno de ellas, desde el momento que tú eres anterior a nosotros. Por esta causa, el primer misterio os ha enviado a través de nosotros, el misterio de toda su gloria consistente en dos vestiduras. El Padre es el primer misterio con toda su gloria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, constituyen la Trinidad dentro de la unidad de la vida. Si el Hijo y el Espíritu Santo se visten, cada uno de ellos, con su gloriosa vestidura, incuestionablemente, el anciano de los días también queda vestido con esas dos vestiduras. Las tres vestiduras, o tres cuerpos gloriosos, resplandecen en el infinito. El Padre es anterior a todo lo que es, ha sido y será. 39. Él es existencia de existencias, el punto primordial, la cabeza blanca, el antiguo de los días, el rostro inmenso, luz oculta, luz interna, el punto dentro del círculo. El Viejo de los siglos existía antes de que hubiera ningún reflejo de sí mismo para servirle de imagen en la conciencia y establecer así su polaridad. El anciano de los días es la inteligencia oculta. El anciano de los días resplandece en la gloria de Azilut. La primera vestidura. En la primera está la gloria entera de todos los nombres de todos los misterios y todas las emanaciones de los órdenes de los espacios del inefable. Las emanaciones de todos los órdenes de los espacios del inefable resplandecen en la vestidura del anciano de los días. Los nombres de todos los misterios resplandecen gloriosamente en la vestidura del Viejo de los siglos. La segunda vestidura. Y en la segunda está la gloria entera del nombre de todos los misterios y de todas las emanaciones que están en las órdenes de los dos espacios del primer misterio. El nombre de todos los misterios menores y mayores, y de todas las radiantes emanaciones que están en los dos espacios del primer misterio, brillan en la vestidura del Cristo. La tercera vestidura. Y en esta tercera vestidura, que recientemente os enviamos, está la gloria del nombre del misterio del revelador, que es el primer mandamiento y del misterio de las 5 impresiones y del misterio del gran enviado del inefable, que es la gran luz, y del misterio de los 5 guías que son los 5 auxiliares. Hay más en esta vestidura,
La gloria del nombre del misterio de todas las órdenes de las emanaciones del tesoro de la luz y de sus salvadores y del misterio de las órdenes, que son los 7 amens y las 7 voces y los 5 árboles y los 3 amens y el Salvador gemelo que es el Hijo del Hijo, y del misterio de los 9 guardias de las 3 puertas del tesoro de la luz. Hay más aún allí, la gloria entera del nombre de todos aquellos que están en la derecha y de todos aquellos que están en medio. Y más aún, hay allí dentro, la gloria eterna del gran invisible que es el gran antecesor y el misterio de los 3 poderes triples y el misterio de su región total y el misterio de todos sus invisibles y de todos aquellos que están en el 13º aeón y el nombre de los 12 aeones y de todos sus regidores y de todos sus arcángeles y todos sus ángeles y de todos aquellos que están en los 12 aeones y el misterio total del nombre de todos aquellos que están en el destino y en todos los cielos y el misterio completo del nombre de todos aquellos que están en la esfera y de sus firmamentos y de todos los que están en ellos y de todas sus regiones. 40. El revelador es siempre el Espíritu Santo. El gentil hombre, iluminado y perfecto, es el resultado concreto de la cristalización del Espíritu Santo en nosotros. La esposa del Espíritu Santo es la Divina Madre Kundalini, Mara, el Gran Mar, nuestra Madre Cósmica particular, pues cada uno de nosotros tiene su madre. La Divina Madre Isis es un desdoblamiento del Espíritu Santo en nosotros, una variante de nuestro propio ser. El misterio del revelador está incluido en el primer mandamiento de la ley de Dios. El divino esposo y su esposa inefable constituyen la pareja original. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La pareja original sirve de fundamento al primer mandamiento. El misterio del revelador se fundamenta en la pareja original. El arcano A, Z, F, es el misterio revelador. Conexión del lingam yoni sin eyaculación del enseminis, allí está la clave del gran misterio. El misterio de las 5 impresiones es la estrella flamígera, tú lo sabes. El gran enviado es el Cristo íntimo. El Cristo íntimo viene al mundo cada vez que es necesario. La encarnación del Cristo en nosotros es fundamental para la gran obra. Los 5 guías son los 5 auxiliares dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Así como existen 5 auxiliares en el sistema solar, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, así también, dentro del microcosmos hombre existen 5 auxiliares, 5 partes autónomas e independientes del ser. Los 5 auxiliares íntimos guían al iniciado bajo la dirección suprema del Padre. En la vestidura del Espíritu Santo resplandece la gloria del nombre del oculto misterio de todas las órdenes de las emanaciones del tesoro de la luz. El tesoro de la luz es el Logos vestido con el Tosoma Eliakon, el cuerpo de oro del hombre solar. Todo auténtico cristificado posee en su interior el tesoro de la luz. Del tesoro de la luz deviene emanaciones, rayos, radiaciones, etc. 41. Del tesoro de la luz, dentro de cualquier adepto de perfección, surgen órdenes esotéricas, religiones inefables. La gloria del nombre de cualquier orden mística deviene, originalmente, del tesoro de la luz. Del tesoro de la luz, oculto entre las profundidades íntimas de los adeptos iluminados, deviene el misterio de los salvadores. El misterio de las órdenes deviene del tesoro de la luz, oculto en el ser de todo adepto autorrealizado. Las órdenes de las órdenes están constituidas por los 7 amens, las 7 voces, los 5 árboles y el Salvador gemelo, que es el Hijo del Hijo. Los 9 guardias del tesoro de la luz están ocultos dentro de cada uno de nosotros. Los 9 guardias del gran tesoro son 9 partes autoindependientes y autoconscientes de nuestro propio ser. El 9º sendero es inteligencia pura. El 9º sendero es Yesod, el fundamento mismo de la gran obra. El 9º sendero es absolutamente sexual. El 9º sendero está en los órganos sexuales. El 9º sendero está guardado por la espada flamígera de los querubines, los poderosos. Saddai el Chai, es el nombre secreto del 9º sendero.
El camino que conduce al iniciado hasta la liberación final es absolutamente sexual. El sexo está en la novena esfera, es realmente la novena esfera. Las 3 puertas del tesoro de la luz tiene 3 nombres secretos. Ella es el nombre de la primera puerta. Jehová es el nombre divino de la segunda puerta. Jehová, Elohim es el nombre sagrado de la tercera puerta. En el Padre está la primera puerta. En el Hijo está la segunda puerta. 42. En el Espíritu Santo está la tercera puerta. Obviamente, el tesoro de la luz tiene 3 puertas. Las grandes catedrales góticas tienen una puerta central y 2 puertas menores a lado y lado, tú lo sabes. La gloria entera de todos aquellos que están en la derecha y de todos aquellos que están en medio, resplandece la vestidura del Espíritu Santo. El gran invisible es el eterno Padre cósmico común, la infinitud que todo lo sustenta, el omnimisericordioso. El gran invisible emana Elohim. Elohim es el ejército de la voz. Elohim es el verbo creador. Elohim, o mejor dijéramos, Elohim, se traduce como Dios manifestado saliendo de entre las entrañas de Elohim, para crear y volver nuevamente a crear. Elohim es dioses y diosas, pues es un nombre femenino con una terminación plural masculina. Una religión sin diosa se encuentra a mitad del camino ateo porque Elohim es diosas y dioses. El nombre del gran invisible es a Elohim. Que se sepa de una vez y para siempre que Elohim es lo divinal incognoscible e inmanifestado. El gran invisible es el espacio abstracto absoluto. El gran invisible es el inmanifestado. El gran invisible nace Elohim. Elohim es masculino y femenino a la vez. Incuestionablemente, hombres y mujeres tienen por ello los mismos derechos y pueden llegar juntos a la cristificación. El hombre jamás llegará más allá que la mujer, ni ésta podrá escalar alturas espirituales más elevadas que el varón. Quienes afirmen que las mujeres no pueden autorrealizarse, son ignorantes. Benditas son las mujeres cristificadas. 43. El gran invisible es el antecesor de todo lo que ha sido, es y será. Del gran invisible emanan los 3 poderes triples. El misterio de los 3 poderes triples se explica en el hombre y dentro del hombre. Del Logo y Triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de todo ser realmente humano, devienen 2 triples. El íntimo y sus 2 almas gemelas, la espiritual que es femenina y la humana que es masculina, constituyen la segunda trimurti que emana del Logoi. La mente, el astral, y el físico, constituyen el tercer triple que deviene del Logoi. El asiento vital o Linga Zarira es tan solo la sección superior del cuerpo físico, no olvidemos jamás que el cuerpo físico es tetradimensional. El 13º Aeón, más allá de las 12 puertas, es Ain, es Sat, el inmanifestado. Golpear en la puerta 13 equivale a ingresar en el seno del eterno Padre cósmico común cuyo nombre hebraico es Elohim. Todo iniciado debe integrarse previamente con Elohim antes de integrarse con Elohim. Cada uno de nos tiene su Elohim interior. El Elohim interior es el ser de nuestro ser. El Elohim interior es nuestro Padre-Madre. El Elohim interior es el rayo que emana de Elohim. Elohim es el omnimisericordioso, el eterno Padre cósmico común, el espacio abstracto absoluto. Todo adepto realiza, si así se lo propone, los 12 trabajos de Hércules, raro es el que se atreve a golpear en el Aeón 13. Golpear en la puerta 13 significa sumergirse entre el seno de la infinitud que todo lo sustenta. Se necesita perfección absoluta para no desprenderse jamás del seno de Elohim. Cualquier anhelo, por insignificante que sea, de existencia separada, de ser alguien, es suficiente como para desprenderse de Elohim y caer en el reino del demiurgo creador. Todos los regidores, los arcángeles, señores y ángeles de las 12 regiones o 12 aeones, resplandecen en la sagrada vestidura del Espíritu Santo. 44. Los 12 aeones, o 12 regiones cósmicas, se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse.
El misterio total del nombre de todos aquellos que están en el destino, resplandece en la vestidura del Espíritu Santo. No todos los seres están en la ley del destino. Millones de criaturas se encuentran atrapadas en la ley de accidentes. El nombre de todos aquellos que moran en las esferas y en los firmamentos, y en las diversas regiones, resplandece en la vestidura del Espíritu Santo. La tesis de los varios firmamentos es la misma que la de los varios infinitos. 00 más 00 igual 00. Las matemáticas transfinitas demuestran la cruda realidad de los varios infinitos. Más allá de nuestro infinito perceptible con los telescopios más potentes, existe otro infinito. Escrito está, que aún muchos más allá del siguiente infinito, se entra en otro infinito. El número de firmamentos totales solo lo conoce a Elohim. El nombre de todos los seres inefables que viven en los varios firmamentos resplandece en la sagrada vestidura del Espíritu Santo. Los nombres de todos aquellos que viven en las diversas regiones brillan en la inefable vestidura del Espíritu Santo. Debemos hacer una plena diferencia entre firmamentos y regiones. Las regiones equivalen a dimensiones. Los 12 aeones son las 12 regiones. Las 12 horas de Apolonio se relacionan con los 12 aeones existentes en cualquier firmamento. Los 12 trabajos de Hércules, que los adeptos han de realizar, se hallan, cada uno, relacionado con los 12 aeones. Los 30 aeones, emanados por parejas de entre el seno de Elohim, son algo diferente, se trata de los cosmocratores o Elohim creadores. El día en que vino a nosotros. He aquí que te hemos enviado, por lo tanto, esta vestidura que nadie conocía desde el primer mandamiento para abajo porque la gloria de la luz estaba oculta en ella y las 45 esferas y todas las regiones del primer mandamiento para abajo no la han conocido. Apresúrate por lo tanto, ponte esta vestidura y ven a nosotros. Para acercarnos a ti y vestirte por mandato del primer misterio con tus dos vestiduras, que existieron para ti desde el principio con el primer misterio hasta que el tiempo señalado por el inefable fuese consumado. Ven pronto a nosotros para que te vistamos con ellas, hasta que hayas logrado el misterio total de la perfección del primer misterio que es señalado por el inefable. Ven pronto a nosotros para que te las pongamos de acuerdo con los mandatos del primer misterio. Falta aún un momento, un pequeño momento y vendrás a nosotros y dejarás al mundo. Ven, por tanto, pronto, para que recibas tu gloria completa que es la gloria del primer misterio. El Jesús Cristo íntimo, dentro de cada uno de nos, tiene pleno derecho a usar su vestidura. En la vestidura del Jesús Cristo íntimo, resplandece la gloria de la luz. Las múltiples esferas cósmicas y todas las regiones suprasensibles del universo y de los universos del primer mandamiento, brillan en el espacio infinito. Desde el primer mandamiento, en el primer espacio, resplandecen las esferas. El Padre, el anciano de los días, la misericordia de las misericordias, lo oculto de lo oculto, es el primer misterio. Por mandato del Padre, se viste el Hijo. El Hijo se viste con sus dos vestiduras. La vestidura del Hijo, y la del Hijo de Hijo, que es el cuerpo causal cristificado, resplandecen maravillosamente en el Señor. El misterio total de la perfección del primer misterio, ubicado dentro del viejo de los siglos, es señalado por Elohim. Elohim es la infinitud que todo lo sustenta. La gloria del primer misterio es la gloria completa. Quien se integre con el anciano de los días, después de ciertos superesfuerzos íntimos, podrá integrarse con Elohim. 46, capítulo 11. Jesús se pone su vestidura. Sucedió entonces que cuando vi el misterio de todas esas palabras en la vestidura que me enviaron y que me puse, brillé entonces con excelsitud y ascendí a las alturas. El Jesús Cristo íntimo, en cada uno de nos, se viste con su sagrada vestidura para ascender. Resplandece el Cristo íntimo cuando asciende. Jesús entra en el firmamento. Me presenté a la primera puerta del firmamento brillando excesivamente y no había modo de medir la luz que estaba en mí y las puertas del firmamento fueron sacudidas una contra otra y se abrieron todas, al momento.
Normalmente, todo iniciado tiene derecho a viajar hasta el Sol central sirio. Ningún iniciado puede pasar más allá de Sirio. Sirio es la capital de la Vía Láctea. Alrededor de Sirio gira resplandeciente toda nuestra galaxia. El derecho a pasar más allá de Sirio hay que ganarlo. Solo aquellos que se han integrado con el Cristo íntimo han ganado el derecho. Abrir las puertas del firmamento equivale a ganarse el derecho de pasar más allá de Sirio. El Cristo íntimo brilla gloriosamente cuando, integrado con el adepto, pasa por las puertas del firmamento. Pasar por las puertas del firmamento equivale a pasar más allá de nuestra galaxia. Ante el adepto cristificado se abren las puertas del infinito. Los poderes del firmamento se asombraron y se postraron y le rindieron culto. Y todos los arcontes y autoridades y todos los ángeles de allí fueron poseídos de agitación debido a la gran luz que estaba en mí. Y ellos vieron la vestidura radiante de luz que yo vestía y vieron el misterio que contiene sus nombres y su temor fue excesivo. Y todos los lazos que los unían fueron desatados y cada uno dejó su orden y todos se pusieron de hinojos ante mí, me glorificaron y dijeron, como el Señor del universo se ha pasado entre nosotros sin nosotros saberlo. Y todos ellos juntos cantaron alabanzas a los interiores de los interiores pero a mí no me vieron aunque vieron la luz solamente. Y se atemorizaron y estaban grandemente agitados y cantaron alabanzas a los interiores de los interiores. 47. La vestidura del Cristo resplandece gloriosamente. El misterio que contiene los nombres inefables resplandece en la vestidura del Cristo íntimo. El Señor del universo es el Cristo cósmico, el Cristo íntimo. Las gentes devotas y sinceras, iniciadas, cantan a los interiores de los interiores mas muy pocos ven al Cristo íntimo. El Cristo íntimo desata lazos y rompe cadenas, Él es el gran libertador. El Cristo íntimo es revolucionario en un 100%. 48, capítulo 12. Él entra en la primera esfera. Y dejé esa región y ascendí a la primera esfera brillando con grandísima intensidad, 49 veces más intensamente de lo que había brillado en el firmamento. Sucedió entonces que cuando yo había alcanzado las puertas de la primera esfera, éstas se abrieron inmediatamente después de haberse sacudido. Dulce es el trabajo de quien trabaja contento, y dulce es el descanso de quien lo tiene merecido. El hombre cristificado, el bendito, el Cristo hombre, cual gran emperador del cosmos, tiene las llaves de todos los firmamentos. Trabajar sobre sí mismo es fundamental para llegar a la cristificación. Escrito está, al trabajo de tus manos da bendición y en el pensamiento pon corazón. Con el traje de luz resplandeciente, el Jesús Cristo íntimo atraviesa el mundo suprasensible y remontándose de esfera en esfera, aunque le han sido franqueadas todas las puertas, amedrenta a los mismos arcontes o guardianes de aquellos lugares, quienes siempre le adoran. En todas las cosas de la esfera de manifestación se adora al Cristo. Los poderes de la primera esfera se asombraron y glorificaron. Penetré en las casas de la esfera, brillando radiantemente y no había modo de medir la intensidad de la luz que me rodeaba. Y todos los arcontes y todos aquellos que estaban en esa esfera se agitaron entre sí. Y ellos vieron la gran luz que estaba en mí y observaron con atención mi vestidura y vieron en ella el misterio de sus nombres. Y fueron poseídos de mayor agitación y mostrando gran temor decían, ¿cómo es que el Señor del universo pasó entre nosotros sin nuestro conocimiento? Y todos sus lazos fueron desatados y sus regiones y sus órdenes, y cada uno dejó su orden y se postraron todos ante mí y ante mi vestidura, me adoraron y cantaron todos juntos alabanzas a los interiores de los interiores, con gran temor y poseídos de una gran agitación. Los arcontes y todos aquellos que están en la esfera de manifestación, se agitan siempre ante el Jesús Cristo victorioso. El Jesús Cristo victorioso dentro de cualquier adepto cristificado, resplandece gloriosamente. En la vestidura del Jesús Cristo íntimo resplandece el misterio de los nombres sagrados. Ante el Cristo íntimo se doblega toda rodilla. El Cristo íntimo desata todos los lazos, rompe cadenas, libera.
49. Adorar a los interiores de los interiores significa convertirse en cultor del Cristo íntimo. El interior del interior es el Logos. 50. Capítulo 13. Él entró en la segunda esfera. Y abandoné esa región y llegué a la puerta de la segunda esfera, que es el destino. Después todas sus puertas se agitaron y se abrieron solas y entré a la casa del destino brillando con gran intensidad y no había modo de medir la intensidad de la luz que estaba en mí, porque brillé en el destino, 49 veces más que en la primera esfera. El Cristo, Señor nuestro, tiene poder para entrar en el sanctum de nuestro mismísimo destino zodiacal. La casa zodiacal o templo del zodiaco, tiene 12 santuarios. Toda criatura que renace es colocada bajo determinado signo zodiacal. Los iniciados despiertos, cuando están por renacer, penetran en cualquiera de los 12 santuarios del templo zodiacal a voluntad. Todo iluminado tiene pleno derecho a escoger el signo zodiacal a voluntad. El iluminado aguarda dentro del santuario zodiacal escogido, a los señores de la ley, ellos le ligan al cuerpo en el que ha de renacer. Dentro de cada uno de los 12 santuarios de la catedral zodiacal resplandecen los símbolos correspondientes. Incuestionablemente, cada signo zodiacal tiene su simbología. El Cristo íntimo, es el gran libertador. El Señor de perfecciones puede liberarnos de la tiranía zodiacal. El Cristo puede emanciparnos de la ley del destino. Los poderes de la segunda esfera se postraron y lo glorificaron. Y todos los arcontes y todos aquellos que están en el destino, fueron poseídos de una gran agitación, se postraron y fueron invadidos de un gran temor al ver la gran luz que estaba en mí. Y ellos observaron con atención mi vestidura y vieron el misterio de sus nombres en ella y su agitación y estaban con gran temor diciendo, ¿cómo fue que el Señor del universo pasó entre nosotros sin que tuviéramos conocimiento? Y todos los lazos de sus regiones y de sus órdenes fueron desatados. Todos ellos vinieron inmediatamente, se postraron ante mí y me glorificaron y cantaron alabanzas todos juntos a los interiores de los interiores, estando poseídos de gran temor y gran agitación. El bendito también conoce el misterio de los nombres de todos los que están bajo la ley del destino. Quienes viven en la esfera del destino adoran al Logos solar. 51. Capítulo 14. Él entró en los aeones. Y abandoné esa región y ascendí a la de los aeones de los regidores y llegué ante sus velos y sus puertas, brillando con gran intensidad y no había medida para la luz que está en mí. Sucedió entonces, cuando llegué donde los 12 aeones, que sus velos y sus puertas fueron sacudidas una contra la otra. Sus velos se apartaron a sí mismos espontáneamente y sus puertas se abrieron una contra la otra. Y entré en los aeones, brillando con gran intensidad, y no había medida para la luz que me rodeaba, 49 veces con más intensidad que la luz con la que brillé en las casas del destino. El Cristo Jesús íntimo, victorioso, puede entrar en los 12 aeones o regiones. El Cristo victorioso tiene poder para pasar las 12 puertas y llegar al aeón 13. El Señor tiene poder para penetrar en la esfera de las casas del destino. El Señor tiene poder para penetrar en la esfera de los aeones. Una, es la esfera de las casas del destino, otra, la esfera de los aeones. Es urgente comprender correctamente el misterio de cada esfera. Los poderes de los aeones se asombraron y se postraron y lo glorificaron. Y todos los ángeles y arcángeles de los aeones y sus arcontes y sus dioses y sus señores y sus autoridades y sus tiranos y sus poderes y sus chispas, de luz y sus fuentes de luz y sus inigualables y sus invisibles y sus antecesores y sus poderes triples, me vieron brillar con gran intensidad y no había modo de medir la intensidad de la luz que me rodeaba. Y ellos fueron poseídos de gran agitación y un gran temor los invadió cuando vieron la gran luz que estaba en mí. Y en su gran agitación y su gran temor se retiraron a la región del gran antecesor invisible y de los 3 grandes poderes triples. Y debido al gran temor y a su gran agitación, el gran antecesor con los 3 poderes triples, siguieron en movimiento de un lado a otro de su región y no pudieron cerrar todas sus regiones debido al gran temor que los invadía.
y ellos agitaron a todos los aeones y a todas las esferas y a todos sus órdenes, invadidos de temor y de agitación, debido a la gran luz que estaba conmigo, la cual no tenía el mismo poder que tenía cuando yo estaba en la tierra, cuando la vestidura de luz vino a mí, porque el mundo no podía soportar la luz tal como era en realidad. De haber sido así, el mundo y todo su alrededor hubiera sido destruido al momento, sino que la luz que tenía conmigo en los 12 aeones era de una intensidad de 8700 miríadas mayor que la luz que tenía cuando estaba en el mundo entre vosotros. Los ángeles y arcángeles de los aeones, los regidores, dioses inefables, dioses y señores, se inclinan reverentes ante el Jesucristo íntimo. Sus fuentes de luz y sus inigualables y sus invisibles y sus antecesores y sus poderes triples, adoran al Señor. La luz del Logos es formidable, maravillosa, extraordinaria. 52. Retirarse a la región del gran antecesor, significa orar al eterno Padre cósmico común, buscar refugio en el único. Se agitan siempre los aeones y sus esferas y sus órdenes ante el Cristo cósmico. El Jesús Cristo íntimo totalmente encarnado en cualquier adepto cristificado, resplandece gloriosamente. Lograr pues la cristificación, es urgente, inaplazable, impostergable. 8,700 miríadas de luz es una cantidad simbólica. 8 más 7 más 0 más 0 es igual a 15. Incuestionablemente, el arcano 15 es terrible. Tifón Baphometo, Lucifer, es el arcano 15. El misterio del Baphometo se fundamenta en la transmutación sexual. Tifón Baphometo es la reflexión del logo solar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Lucifer Baphometo da siempre el impulso sexual, si lo refrenamos en el acto sexual, logramos la transmutación. Lucifer Baphometo da el gran impulso, mas si clavamos la lanza de la voluntad en su costado, le venceremos. Vencer a la tentación equivale a subir por la espalda de Lucifer. Lucifer es escalera para subir. Lucifer es escalera para bajar. 1 más 5 es igual a 6, el enamorado, el amor. 6 es la clave del arcano 15. Lucifer nos convertirá en arcángeles si realizamos en sí mismos el misterio del Baphometo. Hay que blanquear el latón. Quema tus libros y blanquea el latón. Blanquead al diablo, convertido en Lucifer. Uno blanquea al diablo cuando transmuta la energía sexual y elimina el ego. 53. Las gentes tienen a su Lucifer convertido en diablo. Lucifer resplandeciente, integrado con el hombre, nos convierte en arcángeles de la luz. En el adepto cristificado totalmente, esa luz es de 8,700 miríadas, tú lo sabes. Solo aquellos que han trabajado con Lucifer en los infiernos pueden llegar a poseer tal luz. He allí el misterio del Baphometo y de Abraxas. La luz nace de las tinieblas y el cosmos brota del caos. 54, capítulo 15. Adamas y los tiranos luchan contra la luz. Sucedió que todos aquellos que estaban en los 12 aeones, cuando vieron la luz que estaba conmigo, fueron poseídos de una gran agitación y corrieron por todos lados en los aeones y todos los cielos y sus órdenes se agitaron uno contra el otro debido al gran temor que poseían porque ellos no sabían nada acerca del misterio que había sucedido. Y además, el gran tirano y todos los tiranos en todos los aeones, empezaron a luchar en vano contra la luz sin saber contra quién estaban luchando puesto que no veían nada más que la sobredominante luz. Sucedió entonces que cuando ellos lucharon contra la luz, todos y cada uno de ellos se debilitaron y fueron sacados de los aeones y se convirtieron en los habitantes de la tierra, muertos y sin aliento de vida. Todos aquellos que viven en los aeones se estremecen ante el logos solar. Adamas, el gran tirano del destino, y todos los tiranos en todos los aeones, llaman al adepto. Esto significa que los señores de la ley llaman una y otra vez al adepto a rendir cuentas. Los adeptos llamados a rendir cuentas sufren respondiendo por aquellas deudas que pertenecen a etapas muy trascendidas. Quienes lean estos párrafos deben estar alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra.
les quita un tercio de sus poderes. Y tomé de todos una tercera parte de sus poderes para que ellos no tuvieran participación en sus diabólicas actividades y para que si los hombres que están en el mundo los invocaran en sus misterios, esos que los ángeles que los violaron han continuado, es decir, sus hechicerías, no pudieran lograrlo en dichas invocaciones. Los bodhisattvas caídos pierden sus poderes inefables. Para cristificarse hay que pagar o arreglar previamente las deudas kármicas. Él cambió el movimiento de las esferas. Y el destino y la esfera sobre los cuales tienen autoridad los he cambiado de tal modo que pasen 6 meses volteados a la izquierda y logren sus influencias y que vean 6 meses a la derecha y verifiquen sus influencias. Por lo mandado en el primer mandamiento y por mandato del primer misterio. El administrador de la luz los colocó viendo a la izquierda cada vez que lograban sus influencias y sus propósitos. Así, las multitudes viven sobre esta dura costra del planeta Tierra, iluminado por un sol que se mueve en elíptica viajando de sur a norte y de norte a sur. 55. Viaje solar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. 56. Capítulo 16. Sucedió, que cuando llegué a su región, ellos se amotinaron y lucharon contra la luz. Y le retiré un tercio de su poder para que no lograran sus diabólicos propósitos. Y el destino y la esfera, sobre los cuales tienen autoridad, los he cambiado, y los he colocado viendo hacia la izquierda por espacio de 6 meses y llevando a cabo sus influencias, y los he colocado otros 6 meses volteados a la derecha y efectuando sus influencias. Dentro de la ley del destino viaja la humanidad del planeta Tierra, han sido colocados los seres humanos viendo hacia la izquierda por 6 meses y otros 6 meses volteados a la derecha. 57. Capítulo 17. En el momento que había dicho esto a sus discípulos, también les dijo, el que tenga oídos para oír, dejadlo oír. Entonces cuando María oyó al Salvador decir estas palabras, se quedó mirando fijamente el espacio durante 1 hora. Y les dijo, Señor, permíteme hablar abiertamente. María, Isis, nuestra divina Madre Cósmica Individual, es la esposa del Espíritu Santo y la hija de su Hijo. Mara, es pues, un desdoblamiento del nuestro divino Gloria en particular. Isis, María, es nuestro propio ser, derivado. Isis, María, es Dios Madre en nosotros, la Virgen del Mar. Isis, Mara es el desdoblamiento del Espíritu Santo en cada uno de nos. María, Isis, es nuestra divina Madre Kundalini. Mara, Isis, posee sabiduría, amor y poder. Isis, Mara, Tonantzin, nos enseña, guía y dirige. La Virgen del Mar guía al alquimista, es la estrella que nos orienta en el borrascoso océano. María Magdalena pide y recibe permiso para hablar. Y Jesús, compasivo, contestó a María, María, bendita eres, a quien perfeccioné en todos los misterios de lo alto, habla abiertamente porque tu corazón es elevado al reino de los cielos más que todos tus semejantes. María Magdalena es la pecadora arrepentida, Gundrigia, la mujer tan indispensable para la gran obra. Parsifal, en el drama de Wagner, después de someter a la tentadora Kundry, la transforma totalmente. El varón necesita de una María Magdalena para trabajar en la 9ª esfera y lograr la resurrección. Ser salvado y salvar a Kundry, Magdalena, es algo grandioso. Gundrigia tentadora, Magdalena, Kundry, serás perfeccionada en todos los misterios de lo alto, más que todos tus semejantes. 58. Capítulo 18. Entonces, dijo María al Salvador, Señor, lo que nos has dicho, el que tenga oídos para oír, dejadlo oír, lo has dicho para que comprendamos lo que has dicho. Por ende Señor, yo puedo hablar sin prejuicios. María Magdalena puede hablar sin prejuicios. María interpreta las palabras de Isaías. Tú has dicho, he retirado un tercio del poder de los regidores de los aeones y cambiado su destino y su esfera sobre los que ellos tienen mando para que si la raza humana los invoca en los misterios, esos que los ángeles que los violaron les han enseñado para llevar a cabo sus propósitos diabólicos, e ilícitos en el misterio de sus hechicerías.
para que de ahora en adelante no logren sus propósitos ilícitos. Tú les has retirado su poder y de los adivinadores y sus consultores y de aquellos que dicen a los hombres en el mundo lo que va a suceder, para que ellos, a partir de este momento, no sepan cómo predecir lo que viene, porque tú has cambiado sus esferas y has hecho que pasen 6 meses viendo a la izquierda y logrando sus influencias y otros 6 meses viendo hacia la derecha y logrando sus influencias. Con respecto a esta palabra Señor, el poder que estaba en el profeta Isaías, ha hablado así y proclamando en otro tiempo en semejanza espiritual cuando dice sobre la visión de Egipto. ¿Dónde entonces, oh Egipto, están tus consultores y adivinos y aquellos que exclaman de la tierra y aquellos que exclaman de sus entrañas? Dejadlos entonces que os declaren de hoy en adelante las acciones que el Señor Sabaoth llevará a cabo. Entonces el poder que estaba en el profeta Isaías y que fue anunciado antes de tu llegada, consistía en que tú retirarías el poder de los regidores de los aeones y cambiarías su esfera y su destino para que no puedan saber nada de aquí en adelante. Por esta causa se ha dicho también, tú no sabrás entonces qué hará el Señor Sabaoth, es decir, ninguno de los regidores sabrá qué harás de aquí en adelante, pues ellos son Egipto porque ellos son materia. El poder que estaba en Isaías, pronosticado entonces, y que se refería a ti, diciendo, de hoy en adelante no sabrás qué hará el Señor Sabaoth debido al poder de luz que recibiste de él, el digno, que está en la región de la derecha y quien hoy está en tu cuerpo material. Por esta razón, mi Señor Jesús, tú nos has dicho, el que tenga oídos para oír, que oiga. Para que tú, el más poderoso, sepas de quién es el corazón que más ardientemente se elevará al reino de los cielos. Las criaturas solares, convertidas en lunares, viven ahora como seres vulgares sobre la faz de la tierra. Las criaturas solares, transformadas involutivamente en lunares, han perdido sus poderes. Aquellos que exclaman desde la tierra, aquellos que exclaman desde sus entrañas, esos adivinos o profetizadores de feria o negocio, en su mayoría son criaturas lunares. Escrito está que la antigua humanidad solar de género, se tornó lunar, se volvió vulgar. 59. Sabaoth llevará a cabo su propia obra. Sabaoth, es el ejército de la voz, la gran palabra, el verbo. Los dioses solares del pasado involucionaron espantosamente, se tornaron lunares. Cayeron los regidores de los aeones y su esfera y su destino fueron cambiados desde los antiguos tiempos. Los dioses caídos, convertidos en hombres lunares, nada saben sobre los ocultos designios de Sabaoth. 60. Capítulo 19. Sucedió que cuando María había concluido diciendo estas palabras, Jesús dijo, bien dicho María, porque tú eres bendita entre todas las mujeres de la tierra y porque serás la plenitud de todas las plenitudes y la perfección de todas las perfecciones. En la catedral del alma, hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos que no necesitan de arrepentimiento. María Magdalena resplandece y resplandecerá terriblemente divina. Jesús alabó a María. Ella pregunta sobre el cambio de las esferas. Cuando María oyó al Salvador decir estas palabras, se impresionó grandemente y se acercó a Jesús, se postró ante él, veneró sus pies, y le dijo, Señor, escúchame, que deseo preguntarte sobre lo que has dicho, antes de hablarnos sobre las regiones donde has ido. Jesús le contestó a María diciendo, habla con